Entonces, vamos a hablar del tema de sanidad. Es súper importante comprender lo siguiente. Este es un tema que a veces cuando uno lo recibe como que lo deja ahí guardado en una libreta y no lo usa, no lo practica. Parte de por qué se hacen estos bloques es para que la gente los pueda utilizar en las iglesias donde se encuentran. Aquí en Viña Heredia hay un grupo que constantemente, semanalmente ora por gente, el propio, ¿verdad? Como para practicar esto. Y es muy importante que donde están ustedes, ojalá puedan desarrollar como una red de oración, que semanalmente estén orando y que se distribuyan entre ustedes y entre los que los pastores indiquen, ¿verdad? O lo que es Mau y Liz, para que ustedes practiquen, ¿verdad? No se quede como solo en los entrenamientos y ya. Porque estos temas hay que practicarlos, no es solamente saberlo. Así como el Señor nos mueve con los dones espirituales, con el carácter, con el fruto del Espíritu Santo, paciencia, amor, y todo eso hay que practicarlo, ¿verdad? Entonces es la misma historia con los dones espirituales. En Juan 14:12, bueno, por cierto, todas las enseñanzas están en el canal de YouTube. Si ustedes entran al número de teléfono al cual yo les envío los mensajes, ahí hay un catálogo. Si ustedes van al número de teléfono, hay un catálogo en el WhatsApp donde viene cuál es el link de YouTube, viene también todas las enseñanzas en PDF o en foto, donde ustedes pueden verlas desde el celular. Ahí está todo el material, pero todo. Entonces, todo lo que yo voy enseñando y vamos enseñando aquí, todo está escrito ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Escrito o grabado? Las dos. Si te metes al catálogo, está escrito. Si te metes al canal, está grabado. En español, sí. Todo en español. Juan 14:12 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Esto, digamos, uno tal vez se lo sabe, pero tiene una profundidad extremadamente alta, porque cuando uno piensa en el ministerio de sanidad, uno no puede compararse ni con nadie ni con ningún otro ministerio, pero el nivel y el estándar del ministerio al cual Dios nos llama es al de Jesús. Entonces, si nosotros no nos estamos moviendo al nivel de Jesús, porque Él ya pagó para que hiciéramos eso, algo no ha cambiado en nuestra mentalidad. ¿Seguimos pensando cerradamente o seguimos pensando religiosamente? Porque Jesús muere para poder decir: ok, ahora repliquen lo que yo hice, ahora enseñen a obedecer. Vayan, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñen a obedecer todas las cosas que les he enseñado a ustedes. Entonces, de generación en generación se enseña para replicar a Jesús. Yo, cuando empecé a ver sanidades hasta hace 10 años. Yo antes no las veía. Y yo conozco al Señor desde 1995. Entonces, ¿qué pasó? Dios no quería manifestarse en sanidades desde 1997 hasta el 2010. ¿No? Es porque en los ambientes en los cuales yo me desenvolvía, no se experimentaba, no se movía en esas direcciones. Pero sí se enseñaba. Entonces es donde uno dice: pero entonces Dios no quería. No, Dios siempre quiso, porque por algo es que envía a su Hijo para que nosotros lo hagamos. Entonces fue cuando fuimos a Viña del Este. Robbie Dawkins es un pastor de Illinois, de una de las viñas de Estados Unidos, y en Viña del Este, que está ubicada en Sabanilla, que por cierto tenemos la conferencia nacional ahora en julio, por si quieren asistir, 8, 9 y 10 de julio. Ahí yo también voy a estar dando un taller. Cuando yo vi a este hombre orar por sanidad y enseñar por sanidad, a mí me causó como un choque eléctrico en el cerebro, porque yo dije: esto es un show. Uno está tan acostumbrado a los shows, ¿verdad? O por lo menos yo, que yo no creía que lo que estaba pasando era verdad. Pero él empezó a orar por sanidad y dio una palabra de conocimiento. ¿Quiénes tienen dolor de cabeza en el cuello? Entonces pasaron 4 personas. Y él oró por la primera, se le quitó el dolor. Y yo me le quedaba viendo a la muchacha y yo decía: no, es que la expresión de ella no es falsa, es real. Luego, él le dijo a ella: ok, ahora vos vas a orar por la que sigue. Y yo te voy a guiar en oración. Ella oró y se le quitó a la segunda. Y luego la segunda oró por la tercera y se le quitó. Y la tercera oró por la cuarta y se le quitó. Y ahí fue donde yo quedé convencida de que algo estaba pasando que yo no había accesado todavía.
porque todo el mundo estaba sorprendido de que el poder de Dios fluyera a través de ellos y al mismo tiempo era una reacción real, no era falsa. Entonces, esto me llevó a involucrarme en todo este tema de lo sobrenatural, porque yo conocía a Cristo desde hace muchos años, sin embargo, yo no me movía en esto. Ahora, hay algo importante que debemos comprender, y hay dos formas de pensar o de ser. Una es religiosamente y otra es relacionalmente. La forma religiosa nos hace hacer, tener y ser. Yo hago, luego tengo y luego soy. Yo estudio una carrera, me hago nutricionista y soy nutricionista. Podemos meter ahí cualquier clase de rol, ¿verdad? Me caso, me convierto en mamá, soy mamá. Me convierto en esposa, soy esposa, ¿verdad? Entonces son como roles de identidad que al final de cuentas en el reino de Dios no es así. No podemos decir yo tengo un don, entonces yo soy sanadora, entonces yo soy sanadora. Entonces, ¿quiénes somos? Se basa demasiado para moverse en lo sobrenatural. Porque si no nos volvemos en lo sobrenatural sin saber quiénes somos. Y es muy peligroso. Y está la forma relacional que es ser, hacer y tener. Y esa es la forma relacional de Cristo. Soy, por ende hago y por ende tengo. Entonces, lo que somos y quiénes somos se desborda en lo que creemos y con quien nos hemos conectado. Si creemos en el Señor, si nos relacionamos con el Padre, somos eso. Pero soy, hago y tengo eso. Soy, hago y tengo. Que esa es la acción de Jesús. Él era el Hijo de Dios. Él hacía las obras del Padre. Y Él tenía todo el reino en Él. Entonces, en Proverbios 23:7 dice, como un hombre piensa en su corazón, así es. De hecho, esta sesión es un poquito confrontativa, ¿verdad? Por lo mismo, porque a mí me causó ese colapso mental y cuando lo voy otra vez estudiando me vuelve a causar a veces colapso, porque nos salimos otra vez de esa realidad y tenemos que volver a entrar. Entonces voy a orar rápidamente para que el Señor entre en nosotros con este tema. Padre, te pedimos que traigas revelación de quiénes somos en esta tarde y nos hagas entender para no caer en religiosidad del hacer, tener y ser, sino del ser, hacer y tener. Entonces, voy a darles 2 minutos, literal, para que le pregunten al Espíritu Santo, ¿cuál área usted se comporta de manera religiosa? ¿En qué sentido? Yo hago, tengo y soy, pero realmente no sé quién soy. Preguntémosle al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál área estoy siendo una persona por lo que yo hago y no por lo que tú me has llamado a hacer? 2 minutos. Hacer, tener y ser. Al revés. ¿Qué es el área donde Dios te muestre, que te muestre el área donde vos te convertiste en lo que haces? Sos abogado, entonces vos sos abogado, entonces ya se te olvidó quién sos, porque sos abogado y ya eso es todo. Entonces, ¿cuál área que Dios te muestre, cuál área necesita identidad? Y no tienen que responder, eso es nada más. ¿Cuál área necesita identidad? De repente usted es una persona muy exitosa y usted es eso. Y si lo despiden, toda su identidad se cae al piso. Si hay un problema con su esposo o su esposa, toda su identidad se cae al piso. Eso es una forma de darnos cuenta si yo soy eso. Me echaron de la iglesia, no me funcionó el ministerio. Bueno, yo era eso. Esa fue mi identidad.
Entonces traten de imaginarse como que las áreas que ustedes tienen controladas ya no están. Por un momento dado se fueron. Probablemente es un área donde requiera identidad. Ahora preguntémosle al Señor que te muestre cuáles son tus áreas positivas y negativas que vos mismo ves o misma ves. ¿Qué cosas negativas ven usted? Yo soy muy necia, yo soy muy gritona, yo soy muy insistente, yo soy muy jupona, yo soy muy así. ¿Y cuáles son las positivas? Ejemplo, soy una persona enojada, mi temperamento se enciende mucho. Esto puede ser una verdad, sin embargo no es la verdad de Cristo. Entonces entreguémosle al Señor esa área negativa que tenemos. Controlador, inseguro, infiel. Y eso lo pueden hacer de tarea. Ahí se los dejo. Versículo 14, Juan 14:10 dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí y el que realiza todas las obras. Jesús y el Padre son uno en pensamiento, uno en intención y uno en acción. Jesús vivió por revelación implícita del Padre y obediencia explícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese o lo manifieste de manera indirecta. Y el término explícito significa que refiere a lo que expresa clara y determinadamente una cosa. El ejemplo relacional de Jesús con el Padre es nuestra meta. El ejemplo de obediencia que Jesús tenía es nuestro estándar. Jesús expresó lo que escuchó del Padre. Sabemos que es la intención de Dios sanar cuando miramos a Jesús. Y por uno de los nombres que el Padre se dio a sí mismo fue y es Jehová Rafa, el Dios el que sana. Por lo tanto, es voluntad del Padre sanar. ¿Ustedes creen que de 1997 al 2010 Dios no quería sanar a nadie? ¿Por qué empecé a ver sanidades a partir del 2010? ¿Quiénes han visto sanidades? ¿Toda la vida las han visto? ¿Desde que nacieron? ¿Cuál fue la diferencia que hubo? Se involucraron con los temas de sanidad y empezaron a ver prácticas de sanidad. Si entendemos la voluntad del Padre, nuestra propia fe puede avivarse. Jesús dijo a los cercanos: han estado cerca, pero todavía no lo comprenden. No me comprenden y por ende no comprenden al Padre. Todo este tiempo que han visto lo que el Padre me ha mostrado hacer y lo he hecho y todavía no creen, todavía no entienden. Bueno, eso nos pasa. Vamos a conferencias y todavía estamos pero pensando detrás de los huevos del gallo. No entendemos. Combiné dos cosas. Qué pena. Entonces oremos para que el Señor revele hoy esto, porque esto es por revelación. Esto no es por entendimiento. Ya todos aquí entienden a cierto nivel que Dios quiere sanar, pero no hay revelación a veces en esas áreas. Así que vamos a orar en esta dirección. Padre, abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos para que traigas revelación de la sanidad a nuestras vidas. Que ese concepto de sanidad no sea un mero conocimiento, que sea una revelación. Haz en nosotros hoy ese quebranto, esa revelación que solo tú puedes darnos, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora escribamos las dudas que tenemos acerca de la sanidad. Otros 2 minutos los doy. ¿Por qué usted cree que Dios no quiere sanar? Escríbalas. 2 minutos.
Son pausas pequeñas. De repente no sanó a tu papá, no sanó a tu hermano, no sanó a tu abuelita, no sanó a tu esposo, no sanó a tu jefe y fallecieron. Entonces, ¿qué es la conclusión humana? Dios no quería. Escribamos esas dudas. Papá y yo acostumbramos a orar por los enfermos y gloria a Dios que vimos algunas sanidades. Pero cuando él se fue un problema cardíaco y ayudó a él, o sea, oramos y él se murió. O sea, ya hay cosas que solo Dios entenderá. Pero la tarea de uno es seguir el ministerio con el cual yo compartía. De hecho, uno saca conclusiones cuando las cosas no pasan. Y ahí es donde tenemos el problema. Sacamos como una teología, cuando en realidad pasó ya. O sea, ya pasó. Pero eso no es sinónimo de que no existe. De hecho, hay varios testimonios de personas que empezaban a orar por sanidad y no pasaba nadie. No pasaba nada. En el caso de John Wimber, el fundador de la Viña, predicaba sobre esto, quedaba en ridículo, no se sanaba la gente, luego empezó a sanarse la gente. Todd White, que es un evangelista, oró por 100 o 1000, ya no me acuerdo, este hombre, es exageradamente fuerte, no me acuerdo si eran 100 o 1000, el de los dreads, y no se sanaba nadie, y no tenía revelación de nada, hasta que un día, ¡clac!, le llegó, después de 100 o después de 1000. Iba a supermercados, oraba, nada. Sí, la esposa tenía problemas con él debido a eso. Él ha dado este testimonio. Entonces, de nuevo, yo soy Todd White, ¿no? ¿Cuántas veces tendré que orar? No sé. Pero Dios me llama a hacerlo. Por eso es que el ejemplo de Jesús tenía una obediencia explícita, innata, obvia, evidente, sí o sí, contra viento y marea, aunque se metiera en un problemón. Entonces, primera de Juan 4:17, ese amor significa plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió. Levanta la mano si usted ha vivido como Jesús vivió. En toda su esplendor, porque tal vez usted es manso y humilde, pero de nuevo, ¿cuántos milagros y sanidades y muertos hemos resucitado? Ninguno. ¿Ven? Entonces, el ser como Jesús vivió involucra un combo. Juan 4:17. Entonces, primera Juan 4:17. Entonces, este pasaje a veces se malinterpreta pensando que solo se refiere al fruto del Espíritu. Paciencia, mansedumbre, humildad y todo eso es súper bueno. Sin embargo, la iglesia también está llamada a ser poderosa y efectiva. No solamente amable, bondadosa, amorosa, respetuosa, cariñosa, como quieran ponerle todas las ñosas, ¿verdad? El poder tiene que verse. No porque yo lo quiera, sino porque Jesús así lo modeló. Y Él dijo, imítenme a mí. Él dijo, hagan lo que yo hice. Enseñen a obedecer estas cosas y yo estaré con ustedes. Entonces Jesús está aquí hoy. Ahora vamos a practicar estas cosas y estamos siendo obedientes a hacerlo. Y estamos en un lugar seguro para equivocarnos. En los pasajes anteriores de Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Entonces volvemos a lo mismo, esto no incluye solo el fruto del Espíritu, esto incluye también las sanidades y liberaciones demoníacas que Jesús hizo. Él dice que haremos estas cosas porque Él vuelve al Padre. Si Él no hubiera vuelto al Padre, no sé si estaríamos haciéndolas, pero Él volvió. El ser como Jesús en esta tierra no es solo reflejar el fruto del Espíritu, también es reflejar sus dones a través nuestro. Ser como Jesús en esta tierra es evidenciar ambas cosas, las dos. Y yo con esto, vean, yo a veces me pongo hasta
que parece que estoy brava, pero no estoy brava. Estoy apasionada, indignada, porque he estado en un montón de iglesias predicando y enseñando acerca de sanidad y me siguen diciendo que tengo que volver para que el poder se manifieste, y eso no es así. Me frustra a mí eso. O sea, realmente a mí me frustra, y a veces me frustro conmigo misma, porque también yo me pongo a trabajar y dejé de orar por enfermos, ¿verdad? Entonces yo aprovecho estos espacios para explotar a más no poder en lo que creemos. Pero, de nuevo, volvemos a decir, si no estamos como Jesús a ese estándar, nuestra mentalidad no ha cambiado a ese nivel, porque es una mentalidad del reino. Uno de los dones en 1 Corintios 12 es el de sanidades, plural. 1 Corintios 12 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros por medio del Espíritu dones para sanar enfermos, plural. Entonces es posible que aquí Dios reparta dones o ustedes tengan dones que Dios se quiera mover en personas con enfermedades terminales, problemas renales, problemas cardíacos, específicamente cáncer de fase terminal o dolores de espalda. Sin embargo, no es sinónimo de que uno diga, bueno, a mí Dios no me ha dado cuál específico, entonces no voy a orar. Tampoco, pero sí es posible tener varios dones de sanidad para orar por diferentes enfermedades. Aquí volvemos al concepto de ser, hacer y tener. Empezamos con Él, estar en Él. Hacemos la obra de Jesús y tenemos la santidad como parte de nuestra vida cristiana. Entonces, ser, hacer, tener significa somos en Él, hacemos las obras de Él y tenemos la santidad como parte de nuestra vida cristiana. Si somos como Él, estamos conectados a Él y permanecemos en Él, y su vida fluye a través nuestro. Jesús vivía en el ser, hacer y tener con el Padre, y si Cristo vive en nosotros, es el mismo concepto. Si somos como Él, es porque Él está en nosotros, o sea, ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Nuestro cerebro se ha ido programando por las universidades y las escuelas que hemos asistido, porque las universidades y las escuelas nos enseñan a ser primero lo que soy en la carrera y luego yo soy eso, y se me olvida quién soy. Nos encasilla a hacer lo que hacemos. En Jesús soy y por ende hago. En el reino soy y por ende hago. En la tierra hago y por ende soy. Entonces, ese enredo, ¿verdad?, que en nuestra mente está programado desde que tenemos 5 años, 4 años. Ay, usted va a ser un piloto excelente, ¿verdad? Entonces ya se graduó, es piloto y se le olvidó quién es. ¿Me explico? En Cristo es lo mismo, hasta el mismo ministerio. Yo no soy el ministerio, yo soy en Cristo, yo permanezco en Él, soy Cristo, soy lo que Cristo refleja en mí. Si Él está en nosotros, entonces quienes somos ha cambiado. No como una construcción mental, sino como una realidad existencial y ontológica. Esta realidad existencial significa aquello que se experimenta. Y ontológico, basado en el fundamento del ser. ¿Quiénes han experimentado sanidad a través de ustedes? Ustedes han orado y se ha sanado a alguien. Okay. Quienes no lo han hecho o quienes no les ha pasado no significa que no vaya a suceder. Y si nunca lo han hecho, pues empezar a hacerlo. Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo les daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Nosotros no podemos hacer que el agua fluya, sino más. Entonces, esto es así. Yo cada vez que avanzo en el ministerio, yo cada vez tengo que dejar de controlarlo. Cada vez tengo que soltar más. Cuando yo voy a una reunión, yo tengo expectativa de Dios, pero yo no sé lo que va a pasar. Yo nunca sé lo que tengo que decir al 100%. Entonces, hay algo que sucede cuando nuestro ser se conecta con el ser de Dios, porque usted fluye debido al ser de Dios.
no debido a lo que aprendiste. Hay algo que fluye naturalmente, no es forzado. A mí lo que me pasó, que creo que ustedes han escuchado el testimonio, a mí lo que sí me pasó es que yo por 17 años viví como huérfana. Yo hacía y era. Yo oraba y era eso. Yo iba a misiones y cosas así y era eso. Pero un día el Señor me dio la revelación de paternidad y eso sí fue sobrenatural. Al punto que me dio un sueño. Bueno, tuve una liberación demoníaca, oraron por mí porque me metí en una torta horrible y entonces los pastores oraron por mí, tuve una liberación de orfandad y ese día soñé que, bueno, sí, tuve un sueño, lloré tanto que tuve un sueño donde vi dos túneles, el túnel del cielo y el túnel de la iglesia. Y en el túnel del cielo Jesús venía hacia mí y me agarró de la mano derecha y yo estaba metida como en un hoyo negro, como una piscina negra. Como decir color Coca-Cola, o sea, literal, o color café. Sí, café. Sucio. Entonces, cuando él me agarró la mano y me sacó, yo empecé a respirar, yo no respiraba. Entonces, yo tuve una sensación físicamente así. Físicamente. O sea, yo estaba sin respirar. Entonces, cuando hice así, volví a la vida. O sea, el hálito de vida empezó a mí latir. Y eso empezó en el 2015. Yo no estuviera aquí si a mí no me hubiera pasado eso. Ni tendría tanta convicción de que Dios se quiere mover si no me hubiera pasado eso. Porque yo antes lo practicaba sin esa revelación y no es lo mismo. Es religioso, es hago, voy a forzarlo, tiene que suceder. En este otro lado es, Señor, ¿qué quieres hacer? Ah, ok, quieres sanar a esta persona de esto y esto. Vamos a orar. Y antes de eso había manifestación, o sea, oraba y la gente se sanaba. No, antes de eso yo veía las sanidades de otros. Inclusive fui a una iglesia que es súper criticada actualmente y yo lloraba y yo no quería ir porque yo lloraba demasiado. Y yo, no, es que yo no voy porque lloro mucho. Y era el Espíritu Santo tocando, ¿verdad? Pero a mí me daba miedo este tema de sanidades. Tras de todo, YouTube me metió en la jupa de que todo era falso. Entonces, yo crecí como un poco desconfiada. Entonces, cuando me fui a la escuela de ministerio y tuve esta revelación sobrenatural, yo esa mañana me levanté y yo no les puedo explicar, pero yo era otra persona. O sea, lo que antes me molestaba ya no me molesta. Lo que antes lidiaba ya no empecé a lidiar. Lo que antes me acomplejaba ya no me acomplejó. Lo que antes era competencia, ya no. Lo que antes era personal, que alguien se enojaba conmigo del ministerio, ya no lo agarro personal. Entonces, es una línea muy delgada que necesitamos experimentar. Yo inclusive me siento más cómoda ahora que antes. Antes yo tenía que estar hablando y que estar llamando y que estar saliendo. Ahora puedo estar callada, tranquila y sin hacer nada. Porque hay algo en mí que hizo como una adopción sobrenatural. Y obviamente sigo creciendo, no es que estoy al 100%, pero algo pasó desde el momento que la adopción se dio. La revelación de ser, la revelación de identidad, algo hizo que se cambiara. Al punto que siento como una pasión, fuerza sobrenatural y tan tangible que es como imparable. O sea, yo todo lo que hago, inclusive los que me conocen, que todo lo que hago, tengo 3 oficinas, estoy aquí con lo de los bloques, estoy estudiando una carrera, estoy estudiando en la escuela de Ken todavía. Hago tanto y yo me siento con tanta energía y siento que estoy caminando. O sea, yo no me siento cansada. Y es sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, pero no lo siento sacrificio. Claro, estoy haciendo lo que Dios me muestra. No porque quiero ser, ni estoy haciendo para ser. Entonces vamos a orar para que esta revelación llegue. Y yo quiero más. Yo quiero más. Y voy a orar y ustedes interiorizan si se ponen de acuerdo con estas palabras. Padre, no podemos hacer las obras que Jesús nos llama a hacer a menos que el Espíritu Santo fluya a través nuestro. Queremos relacionarnos contigo y disfrutarte. Queremos permanecer en ti y vos en nosotros. Queremos manifestar a Jesús en esta tierra, no solo como gente de carácter y de bien,
sino también como gente donde su poder, el de Jesús mismo, el cual Él usó para caminar, se manifiesta a través nuestro. Llénanos con tu espíritu. Ayúdanos a ser sensibles a tu espíritu para que esto suceda. Y rompe en nosotros, Señor, todo miedo, toda inseguridad que a veces nos paraliza para hacer. En el nombre de Jesús, amén. Todo esto del reino requiere muchísimo, digamos, aquí hay algo que tal vez va a sonar un poco confrontativo, pero Jesús nunca fue pasivo. Jesús fue muy agresivo. Y el reino de los cielos se arrebata ¿con qué? Y esa palabra en el original, violencia, ¿qué significa? Es una agresividad, es un... ¿verdad? No es si Dios quiere, perfecto. Si me llaman, yo voy. No sé, si tengo ganas, lo hago. No sé, yo no vi que se sanó, entonces yo mejor no. O sea, eso es pura pasividad. Que de alguna u otra forma, nuestros conceptos que han sido adoptados por años, como que se sienten cómodos. Entonces nos quedamos en el Jesús del don, del fruto del Espíritu. No, pero yo soy una persona buena. No, yo amo a la gente. Pero yo no sano a nadie, ¿verdad? Entonces, la única forma de vivir el reino en acción es ser obedientes, literal, a lo que Dios pide. Y a veces nos vamos a equivocar, y si nos equivocamos, Dios no nos va a juzgar. Pero esto implica a veces un problema. O sea, no sé si yo les conté la vez pasada, Alberto y yo estábamos orando en el centro comercial al frente del San Juan de Dios por un señor que se manifestó en el food court. Y llegaron los policías a echarnos. Entonces usted dice, ay, qué pereza pasar por eso, yo no quiero. ¿De quién le gusta? Yo no estaba nada cómoda. No. Al final no se pudo. No, porque nos estaban echando. Sí. Pero digamos, son cosas que uno dice, uy, ahora sí. Se van a dar cuenta que estoy haciendo eso. Y si me toco aquí un paciente que me está viendo hacer eso. O sea, todo es así. Todo es miedo, vergüenza, ¿qué dirán? Entonces de ahí, yo he aprendido a hacer lo siguiente. Me tiro al agua aunque me vea como una gallina. Aunque esté temblando y aunque tenga hasta así sudor. Porque me ha pasado. Entonces esta lección es muy importante. Y tomará probablemente toda nuestra vida explorarla. O sea, no es algo de hoy. Sin embargo, este es un momento oportuno para examinar por qué cree lo que usted cree. Comencemos con 1 Juan 4:17. ¿Cree que puede caminar como Jesús? ¿Y cuál es la evidencia en su vida? Pregúntele al Espíritu Santo a dónde quiere invitarle más. Entonces levanten rápidamente la mano. ¿Quién cree que puede caminar como Jesús hoy? Ahora, hay un tema de Dios no quiere sanar. Mateo 8:2 dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, le dijo, queda limpio, y al instante quedó sano de lepra. Una vez, esta es una experiencia que le pasó a Ken. Ellos estaban en una conferencia donde toda la iglesia, toda la isla fue. No me acuerdo el nombre, pero fue toda la isla. Y Dios dio la palabra conocimiento. ¿Quiénes de aquí tienen sordera? Probablemente alguien les jaló y les dijo, yo no sé, porque ellos no estaban escuchando. Pasaron 10 personas. Y agarraron a personas totalmente neófitas, totalmente nuevas, no sabían nada, inseguras, sin cero de entrenamientos, a orar por ellos. Entonces uno pensaría, esto no va a funcionar, es una estafa, eso no va a funcionar. Pero esto es una indicación de dónde está nuestra mentalidad. Porque si estamos pretendiendo que la persona que no sabe nada va a sanar a esa persona, tenemos un problema. Porque ya pensamos, ay no, esta gente no va a hacer nada, porque estás pensando que es la persona que va a sanar, no es el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Entonces, cuando oraron, 4 de los sordos fueron sanos, empezaron a escuchar. 6 no. Entonces a esos 6 se les preguntó si habían tenido enojo con alguien, resentimiento, falta de perdón, porque a veces las enfermedades son causadas por eso. Cuando ya lo hicieron así, oraron por segunda vez y 5 fueron sanados, 5 de esos 6.
y quedó una. Ella perdió su oído cuando recibió al Señor, historia rara. Pero bueno, quedó sorda desde que recibió al Señor. Y ella ha estado en esa iglesia por 50 años. Entonces, ¿quién estaba como con el pastor de ahí o con el encargado de ahí? No sé, que tenía una relación enorme con la iglesia. No era el pastor, era como el acompañante de Ken. Y entonces este señor se puso como a confrontar a la iglesia y dijo, no es que ustedes creen en sanidades, no es que se mueve el poder de Dios en esta iglesia. Dicen que son llenos del Espíritu Santo porque han dejado a esta mujer 50 años sin sanarse. Entonces de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Por qué cuando llegó Ken y todo sucedió y antes no? Entonces, uno podría concluir, Dios no quiere sanarla. Entonces, la conclusión es la errada. Porque Dios, ¿cuál es el nombre de Dios nuevamente? Rafa, el Dios que sana. Jesús es el reflejo del Padre. Es el vivo ejemplo de la voluntad del Padre. ¿Y Jesús qué hacía? Sanar enfermos. Esta mujer fue sana y dejó en evidencia la mentira que creyó toda la iglesia de que Dios no quería sanarla. Entonces, muchas veces en el fondo de quienes somos no creemos que Dios quiera. O creemos que Dios no quiere. En lo muy profundo. Y eso empezamos a sacar conclusiones e hipótesis. Porque es más fácil que voy a orar por vos, día 1, no se sanó. Día 2, tampoco se sanó. Día 300, tampoco se sanó. Y ya usted termina echando eso ahí y usted dice, no, pues no se quiso sanar. Ahora, ¿con cuál mentalidad voy a orar? ¿Porque yo quiero que se sane o porque Dios me está mostrando que se va a sanar? Porque eso es una gran diferencia. Dios actúa cuando Él muestra qué quiere hacer. Entonces, no es un tema de si quiero o no, sino es un tema de cuándo. Porque no quiere decir que todo el mundo se va a sanar en el momento dado. De repente Dios quiere que pasen solo los que tienen un problema en el pie. Bueno, ese día se sanaron solo los que tienen el problema en el pie y el que tenía el problema en el riñón, en la cabeza y todo no. ¿Y por qué así fue? Sí. Pero no es que Él no quiere sanar a esa gente. ¿Me estoy dando a entender? De hecho, la vez pasada yo estaba en una conferencia y Dios me dio una palabra de conocimiento y se acercó a alguien con la palabra similar y yo le dije, no, tiene que ser la que estoy recibiendo. Porque ya yo sé que es eso lo que Dios quiere hacer. No la palabra cambiada, ni lo que yo quiero hacer. Vengan todos los enfermos aquí, vengan. Eso no es que quiere hacer Dios. Perdón, pregunta. Entonces, tiene que haber una palabra de conocimiento o una certeza de que es por Sí, sin embargo, Jesús nunca lo condiciona. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Jesús es el ejemplo. Sin embargo, en la escuela que yo fui, Randy Clark siempre nos dice, cuando hay una palabra de conocimiento, vaya por eso, porque es casi que de fijo que Dios va a hacer algo. Pero no es sinónimo de que Jesús dijo, es así. Solo si les doy palabras de conocimiento, oren, no. Él nada más dijo, vayan. Entonces, de ahí, yo he orado por gente en la calle que se ha sanado, y yo estoy haciendo otra cosa, y Dios no me muestra, vas a buscar una persona con este problema para que se sane, ¿no? A veces esta mala teología o hipótesis se habla de que Dios quiere enseñarme algo. Esa es otra teoría mala. Es que estoy enfermo porque Dios me quiere enseñar algo. Es que estoy enfermo porque Dios está trabajando conmigo. Mentira. Dios te puede trabajar sin estar enfermo. Pero nosotros sacamos la conclusión. A veces escuchamos a la gente decir que tiene algún aguijón de Pablo. No, es que yo estoy así porque tengo el aguijón de Pablo. Bueno, cuando usted tenga la revelación sobrenatural que llevaba a Pablo a tener visitaciones y visiones del cielo, tal vez. Pero mientras usted no tenga ninguna revelación, no necesariamente ese aguijón que usted tiene es el de Pablo. Marcos 7 dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero
cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y Jesús les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas son más que las reglas humanas. No son más que reglas humanas. Marcos 7. Entonces, 7:7. Entonces, a veces nosotros generamos teologías que se vuelven más fuertes que la verdad de Dios. O se vuelven más fuertes que lo que Dios dijo. Y empezamos a tener más en la balanza, le ponemos más importancia a eso que lo que Dios quiere hacer. No se sale un día, de yo no sé, pero Jesús dice: vayan. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es posible estar, bueno, el entrenamiento dice que hay que hacer esto, 1, 2, 3, hago, no funciona, hago, no funciona. De no, te estás aferrando al entrenamiento. Tenés que aferrarte a la voz de Dios. El entrenamiento es una herramienta, pero no es Dios. Las tradiciones también pueden ser conceptos como de que Dios no quiere sanar, o que fue la soberanía de Dios, o que me está enseñando algo. Podemos tener confianza en la sanidad de Dios, porque Él se ha revelado como el sanador. Jesús es la imagen y representación perfecta de la naturaleza del Padre. Jehová Rafa, el Dios que sana. Esa es la naturaleza del Padre. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Jesús es mi estándar, es mi parámetro, no es alguien u otro ministerio. A veces la sanidad es cuestión de cuándo, no es cuestión de sí. Todo se está grabando y ya subí videos que se escucha usted de largo, así que tiene que venir a hablar aquí, porque la gente que escucha el video no escucha. Bueno. No con respecto a nosotros ministrando sanidad, sino cuando nos oran por nosotros, digamos. No cuando nosotros estamos ministrando sanidad, sino cuando oran por nosotros. Derek Prince dice que él lo considera como desenchufarse, que si uno va que ore y no pasa nada. Yo digo, Derek Prince considera esto como desenchufarse, que si no oran por uno y que no pasa nada. es como yo corto el poder continuo del Espíritu Santo. Yo corto el poder continuo del Espíritu Santo, ajá. Yo voy a que oren por mí en el instante no soy sanada. Y voy a cuando que oren por mí, que en el instante no soy sanada, Yo tengo que seguir bendiciendo el poder del Espíritu Santo, es como seguir conectada. tengo que seguir conectada y bendiciendo el poder de Dios en ese momento, aunque yo no vea nada, y seguir creyendo. Es decir, gracias por mi sanidad. Gracias por mi sanidad. Y puede ser que 2, 3 días, una semana, Y puede ser que 2, 3 días, una semana, te veas la sanidad. Sin embargo, en esto hay que tener un poco cuidado. Porque digamos, si yo declaro sobre usted que sos sana y vos tenés COVID y contagiaste a 7 personas, ¿verdad? De ahí como que hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque a pesar que uno puede orar por sanidad en alguien, esa persona tiene que seguir con los tratamientos, tiene que seguir con la mascarilla, tiene que seguir con las cuestiones médicas. Entonces yo que trabajo en el área de médica, hasta que el médico te diga que sos sana, sos sana. Tal vez fuiste sana antes, perfecto, pero vaya, compruébelo, para que no sea algo emocional, algo sensacional, ¿verdad? Aquí a una persona le creció el pie en uno de los entrenamientos que dimos, Maricruz, ¿verdad? Y ella fue al doctor y le creció 2,5 centímetros. Ella sintió clácata, un calambre, una electricidad y le creció el pie. Nadie oró por ella. No, sí, la pierna. No sé si era de aquí o era la rodilla o el tobillo, no sé. Pero recuerdo muy bien que nadie oró por ella. Ella estaba ahí sentada, se fue al baño y empezó: ay, Señor, yo creo que yo me sané, yo creo que yo me sané, yo creo, sí, yo creo. Y entonces empezó a probar el pie y todo bien, pero yo le dije: vaya al médico. Entonces, de ahí sí, se pudo haber sanado y pudimos haber dado el testimonio, pero es que son cosas un poco que necesitan reflejarse.
médicamente. Ahora, si el ojo lo tenía morado y ahora está normal, pues no necesita evidencia médica, ya es evidente. Entonces, hay cosas que son evidencias médicas y otras que son evidencias visuales, donde uno ve que el pie le creció, el morete se le cambió de color. A mí me ha pasado eso, el morete cambia de color, de morado a blanco. Eso fue increíble. Entonces, cosas como esas tenemos que entender que son reales. Entonces, vamos a orar por sanidad. Sí, pero en el micrófono, Gis. Yo creo que es muy importante cuando todo este tema de la sanidad y todo lo que estaba hablando Dice, que debemos renunciar no solamente a la incredulidad, sino también a lo que nos han enseñado y que son enseñanzas totalmente equivocadas y muy lejos del poder sanador de Cristo. Y también es muy importante conocer a Jesús. Y debemos entender que nuestra fe, bueno, la palabra dice que nosotros vivimos por fe y todos lo sabemos de memoria, pero la fe de nosotros responde a la gracia de Jesús, a lo que ya Jesús hizo con nosotros. Él ya lo hizo. Dice la palabra que por sus llagas fuimos curados. Él ya lo hizo. Entonces, mi fe es una respuesta a lo que Jesús ya hizo. Un día estos estábamos Manuel y yo viendo un programa y estaban hablando ahí de la sanidad y regañando, y yo le dije, no, yo me voy, porque esta persona está poniendo carga en mí, porque la fe, la sanidad, cuando yo oro por las personas, la sanidad no depende de mí. No porque yo ayune, no porque yo me levante a las 4 de la mañana, no porque yo camine, no. La sanidad descansa en Cristo, en lo que Él ya hizo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos esa autoridad de orar porque somos una nueva creación en Jesucristo. Está emergiendo una creación poderosa. Y somos nosotros los hijos y las hijas de Dios. Y en nosotros el Espíritu Santo está. Y lo que tenemos que hacer es por la fe liberar, dejar que el Espíritu Santo fluya para hacer lo que Jesús ya hizo. Entonces yo no, Señor, ore, y entramos como una ansiedad para que Dios haga lo que pedimos. No. Nosotros debemos orar en reposo, porque nosotros vivimos en un reposo y nuestro reposo es Jesús. Y Jesús es el que sana, Jesús es el que liberta, Jesús es el que hace todo. Entonces el reposo en paz y el poder bien. Pero debemos dejar que fluya. Mi fe, yo le digo al Señor, no importa que me sienta, este año, cuando empezó el año, el Señor me dijo, tú me vas a conocer este año más. Yo digo, ok, está bien. Y realmente Dios lo ha hecho de una manera impresionante. Y una de las cosas que el Señor me enseñaba, Jesús, es que a conocerlo a Él, pero una de las cosas es a reposar en Él. Yo soy el Señor. Yo soy el sanador, el libertador. Yo soy. Entonces yo puedo tener un reposo. La fe no depende de mí, la fe depende de mi fe que responde a la gracia de Jesús, a lo que Jesús ya hizo en la cruz. Por eso en nosotros la iglesia está cimentada en la cruz. Sin la cruz no hay nada, y la muerte y resurrección de Jesús no hay nada, no hay sanidad, no hay dones, no hay fruto, no hay nada. Y la iglesia no debe perder nunca de que nuestro cimiento es la muerte y resurrección de Jesús. Jesús le dijo al Padre, todo ha sido consumado. Todo está hecho. Ya Jesús no puede hacer más por nosotros de lo que ya Él hizo. Ya Él lo hizo todo. Lo pasado, lo presente y lo futuro. Todo. Yo quiero decirle que Él conoce nuestra vida.
ayer, hoy y mañana, en el futuro, Él lo conoce todo, ya lo hizo todo. Jesús dice que el Padre cuando hizo la creación reposó en el séptimo día. Ya, punto. Y Él ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que vivir con esa persona. Ya lo hizo. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Ahora, si hay una parte, renunciar a la incredulidad, porque hay mucha incredulidad. Y lo vemos en la palabra. Cuando aquellos 70 fueron a orar y no pudieron echar un demonio, el Señor los reprendió. Miren, estoy cansado por la falta de fe y los manda a ayunar, pero no ayunar porque el ayuno tenga nada que ver con la liberación, sino porque ellos necesitaban rendir su incredulidad, su falta de fe, sus dudas al Señor, su alma, porque nuestra alma, bueno, o nuestra carne o nuestros sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, oímos, olemos, degustamos, tocamos, no nos permiten o nos impiden, porque Jesús es Dios, es espíritu, y nosotros vivimos en el espíritu. Entonces, para nosotros, y el alma se interpone, y tenemos que aprender a someter al alma a Jesús, al espíritu, para que nosotros, el espíritu que está en nosotros, crezca y nosotros menguemos, porque somos muy, en buen sentido de la palabra, sin insultar, carnales. Queremos sanar, orar por la gente en la carne, y eso no va a pasar nada. Absolutamente nada. Es en el espíritu que debemos orar, por lo que Jesús ya hizo. Y yo quiero que usted recuerde esa frase que a mí me ministró mucho. Mi fe es una respuesta a la gracia de Jesús, a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Esa es la fe. No es, yo tengo una fe, fe. Dame fe. No, ya el Señor me dio fe y ya no me puede dar más fe. Ya me la dio, Dios mío. Simplemente que mi fe repose en lo que ya Él hizo. Para eso tengo que conocer a Jesús en su palabra. Con todo lo que nos está enseñando, es todo lo que Jesús hizo. Y nosotros sí tenemos que saber, cómo ser como Jesús, pues yo les voy a decir. Eso es lo que espera Jesús, que seamos como Él. ¿Sí? Y no es nada, pero es en el espíritu, no tiene que ver nada con nuestro cuerpo ni nada, sino ser en Cristo, como hablaba de ella. Somos hijos de Dios, somos una nueva creación, hemos recuperado nuestra imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios, pero nosotros habíamos nacido con la imagen de Adán, ¿no? Del Padre. Todo eso hemos recuperado. Entonces, ahora que vamos a orar, yo no sé, le voy a pedir que oremos y que renunciemos a la incredulidad y a lo que nos ha enseñado. Porque muchas enseñanzas lo que han hecho es ponernos cargas, entonces la sanidad depende de mí, eso es feo. Eso no tiene nada que ver con la palabra. La sanidad de Jesús siempre, el que sana a través del Espíritu Santo. Todo lo hace Él. Entonces, hagámoslo en reposo. Yo ahora a veces tengo enlace, perdón, pero yo digo, Señor, perdone, pero no puedo, porque yo siento cuando me ponen la carga. Y eso sí es religiosidad. Usted tiene que orar, ayunar. O si no, Dios no se va a manifestar. Yo voy a decir mentiras. Eso no es cierto. Y perdonen, pero así no es cierto. Porque entonces ustedes saben, entonces todo depende de mí. Entonces es cuando se levantan esos predicadores y todo el mundo así, que lo que decía es, no. Todos los que estamos aquí somos templos del Espíritu Santo. Todos tenemos la fe en Jesús y nuestra fe responde a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y por eso podemos orar unos por otros y darle esa libertad al Espíritu para que Él fluya y haga lo que Él quiere hacer, porque yo sí creo que Él siempre quiere sanar o libertar lo que Él quiere hacer.
Amén. Si querés, Perdón. entonces orás en dirección de renunciar a la incredulidad. Bueno, sí vamos a orar. Gracias, Padre, por la fe, Señor. Mi fe es una respuesta a tu gracia, Jesús, a lo que tú hiciste en la cruz, a favor de nosotros. Ese fue el diseño del Padre. Y te damos gracias, Padre, por ese diseño que tú concebiste en tu corazón a favor de nosotros. Te damos gracias. Y en esta tarde nosotros renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de incredulidad, en el nombre de Jesús, a toda duda, a toda esa enseñanza que se nos ha dado, que no tiene que ver nada, Señor, contigo. Contigo, Padre. Señor, y perdón, Padre, Perdónanos por la falta de conocimiento por de la tu falta de palabra. conocimiento. Ayúdanos, Señor, Ayúdanos, Padre. a estudiar tu palabra todos los días, Señor, a comerla, Señor, a conocerte y establecer esa relación de pacto contigo y conocerte cada día más y más a través de la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Yo quiero que usted se toque aquí. Yo no sé dónde está el Espíritu, está en la pata, en el tobillo, no sé. Lo que sí sé es que está en nosotros. La presencia de Dios. Yo me toco aquí y le digo, Señor, gracias Gracias. por tu presencia. Por Yo tu presencia. bendigo tu presencia. Yo bendigo tu presencia, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Padre. Yo someto mi alma a Yo ti, someto mi alma a ti, todo mi ser. todo mi ser. Y abro para mi corazón y para que tú fluyas en fluyas, esta En tarde. esta tarde, Padre. Y tú seas glorificado. Y tú seas Manifiesta glorificado. tu Manifiesta poder, tu poder, tu amor, tu amor, tus sanidades, tu sanidad. Padre, en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Que nosotros no hemos todavía aprendido como los pasos a orar, de ahí, tampoco hay que entender que solo están los únicos pasos de John Wimber o del Jesús que ya él manifestó en varios eventos. Sin embargo, es bueno siempre hacer la entrevista. Entonces, Pau, contanos qué es lo que te duele. Las articulaciones, pero principalmente codo y hombro izquierdo, un poco el derecho y los dedos, pero principalmente también se me duele mucho. ¿Hace cuánto te empezó? Ya tengo varios meses. No sé. Varios meses. Sí, bueno, hace un par de años ya, digamos, a nivel clínico me dijeron que tenía artritis, pero yo oré y además oraron y se reprendió el espíritu, ¿verdad? Pero después volvió. Entonces yo sigo, yo no, en el nombre de Jesús te vas, no vuelves. Pero también hay una condición que yo he dormido como por 15 años, así, de medio lado, y yo solo puedo dormir así. ¿Y del lado izquierdo? Ah, No del lado derecho. no. Ok. Entonces, como ya es tanto el dolor del hombro izquierdo y del codo, que es así, o sea, yo duermo así con la mano extendida. Entonces he tratado de dormir del lado derecho, como hace un par de meses, y ahí es donde me empezó el dolor del lado derecho. Como similares a los de la izquierda. Sí, lo que pasa es que, bueno, también este fue que una vez ellas venían en camarote y estando en Estados, llegó una visita y yo tenía un colchón inflable, entonces yo fui a subir el colchón al camarote y hice un movimiento raro y desde ahí me traqueó feo y desde ahí me he venido como el derecho, como, Ok. como que se me arregla y se me desarregla, se me arregla y se me desarregla. Entonces, el derecho fue cuando levantaste el colchón Ajá. y el izquierdo fue hace 2 años. No, o sea, la artritis era de que yo no podía lavar los trastos. ¿Pero cuándo empezó? Eso eran todas las articulaciones de todo mi cuerpo. ¿Cuándo? Hace 2 años, sí. Hace Empezó. como 3 años, no más, 4 años, sí. La artritis, pero se oró y se reprendió. Pero hace varios meses es el dolor de dormir. O sea, no sé si está me explico, a veces uno empieza a reprender, porque como ya reprendieron artritis, yo empiezo a reprender artritis. Pero puede ser que no sea artritis, Ok. puede ser que sea que yo duermo del lado izquierdo. ¿Cuál es el dolor de hoy?
El codo, el hombro y estas articulaciones de la mano derecha. Ok. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Como 6 ahorita, ¿verdad? El codo y el hombro como un 6. Ok. ¿Algo pasó hace 2 años emocionalmente, físicamente, un accidente, te golpeaste? No tiene que haber relación, pero es un ejemplo, una pregunta. Hace 4 años, que fue cuando inició todo, pasó algo, o 6 años, no sé cuánto, cuando inició, viviste algo como fuerte. No que me acuerdo. No que te acordes, ok, perfecto. Entonces vamos a orar por ella. Esa entrevista, obviamente la estoy haciendo un poquito corta para ir al break y luego volver, pero por eso es que las sesiones de oración son de 2 horas, las que nosotros hacemos al propio. Una vez que ella nos dice las posibles causas, que en este caso fue, levantó el colchón, le traqueó ese día y hace 4 o 6 años le empezó el tema de articulaciones de la nada. Ah, sí, De la nada. ¿En tu familia hay personas con problemas de articulaciones? Mi mamá. Tu mamá. Ok, eso es una señal, porque ya alguien pariente de ella también le empezaron. ¿Hasta cuál edad? No necesariamente a tu edad, a la misma edad que a vos empezó. Dice mami, ¿qué edad empezó? Tal vez como a la edad que vos te empezó a dar. Sí. Ok, porque eso es muy importante, a veces se repiten los patrones y eso son maldiciones, ¿verdad? Entonces uno quiebra la maldición de cuando se originó eso en la línea familiar, porque así como uno pone una canción y uno se siente como ministrado con la canción, así también a nivel espiritual se ministra todo lo que en la rama línea familiar existe. Porque mi mamá digamos, le dolía muchísimo las articulaciones, pero ella siempre decía que era que como ella horneaba mucho y hacía mucho pea, ella decía, es que yo meto las manos al horno y luego me lavo las manos y luego voy al refri. Entonces ella siempre lo asoció por ahí, que le empezó el dolor en las articulaciones por los cambios bruscos de temperatura. Y obvio que seguro que sí, pero no, digamos, yo nunca oré por ella hasta ahorita, que tenemos como ese conocimiento, no mami, ¿verdad? Pero... Okay. ¿Tu abuelita, bisabuela, no sabes nada? No teníamos... La línea familiar no sabes, no sé. ok. Entonces vamos a orar por esas 2 llaves que estamos recibiendo. Una en la línea familiar, la mamá de ella le empezó la artritis a la edad que ahorita Paula tiene y que le empezó a ella, que fue hace como 6 años, Sí, más o menos. sí. Y sumado a eso, el día que ella tuvo el problema del colchón y te duele del 1 al 10, un 6. ¿Qué? ¿Te duele del 1 al 10? Un 6. Este lado sí, como un 6. Ok, vamos a orar entonces por vos. Voy a ponerte la manita en la espalda. Siempre es bueno preguntar si podemos colocar la mano en la espalda de la persona, porque a veces cuando las personas han tenido traumas sexuales, uno queda como traumado, ¿verdad? Cuando yo fui abusada sexualmente y a mí al principio no me pueden ni tocar. Entonces siempre es bueno preguntar, ¿puedo poner la mano? Y ya una vez que nos dan la autorización, ponerla. Ok, vos te relajas, totalmente tranquila. La idea es que estés totalmente conectada en el Señor, no en mí ni en nosotros. Y si alguien del público recibe una palabra de conocimiento, ¿qué es una palabra de conocimiento? En el canal de YouTube ustedes pueden entrar y conocer toda la enseñanza de 1 hora. Sin embargo, una palabra de conocimiento es que Dios te revela algo de Paula como parte de llaves para que la sanidad se dé. Ahora, si son cosas muy traumáticas, es importante preguntar directamente a la persona, no en un micrófono, ¿verdad? Entonces la persona tiene que llegar y decir, mira Paula, yo no sé si tiene sentido esto para vos, pero estoy viendo esto. Puede ser una equivocación y un error, pero no asumamos que ya porque lo vemos ya es hijos de Dios, ¿ok? Clarísimos. ¿A vos no te importa si alguien viene con una palabra de conocimiento que no te conoce ni nada? Okay. Cualquier incomodidad me decís, ¿verdad? Bueno, ven Espíritu Santo sobre la vida de Paula, sobre el cuerpo de Paula. Tratemos de tener los ojos abiertos, que eso es una práctica importantísima,
porque así vemos lo que está pasando. Siempre cuando oremos por alguien, oremos con los ojos abiertos. Yo sé que es algo incómodo y a veces como que se enreda uno, pero hay que ver a la persona. Ven, Espíritu Santo, sobre Paula, manifiesta tu poder de sanidad. Ven en este momento, Señor, y muévete de manera poderosa. Padre, estamos orando en obediencia a que tú nos llamaste a orar por enfermos y por todos los dolores, y que solo en tu poder estas cosas iban a desaparecer y romper. Ven, Señor. Más. Yo empiezo a ver como necesidad de ponerle la mano a Paula, mi mano en el hombro izquierdo, que fue donde ella primero está teniendo el trauma. Entonces yo me paso de lado. Paulita, ¿puedo ponerte la mano en el hombro derecho? Ajá. Y quiebro el poder del trauma de ese día, aunque fue un tema de un colchón. Padre, en la autoridad que me has dado en Cristo Jesús, hay dos formas de orar por sanidad, perdón. Una es ordenando a la zona. Yo no le estoy ordenando a Dios, le ordeno a la zona, porque Dios me da autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre dolencias. La autoridad la tengo sobre la zona, no sobre Dios. Entonces, si queremos que Dios intervenga, yo le pido a Dios que intervenga, pero yo no le ordeno a Dios. Entonces, Padre, en la autoridad que me has dado en Cristo Jesús, vengo quebrando el poder del trauma que sucedió en Paula cuando ella levantó el colchón, cuando tuvo esas visitas. Quiebro su poder de todo manguito rotador lesionado o toda dolencia en su hombro, todo ligamento que se haya quebrado, reventado, toda inflamación que tenga en esta zona. Quiebro su poder ahora en el nombre de Jesús. No necesariamente yo tengo que sentir algo cuando estoy orando, para que no nos dejemos engañar de que si no siento, entonces no pasa nada. No. Recordemos que estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Ordeno sanidad en su hombro en este momento. Le ordeno al manguito rotador, a los ligamentos, articulaciones, músculos, fibras musculares, alinearse de manera perfecta como el Señor las creó. Todo trauma físico en el hombro que impida movilidad, quiebro tu poder ahora, en el nombre de Jesús. Es difícil saber si está pasando algo, entonces uno le pregunta a la persona, ¿estás sintiendo o viendo algo, Paula? No necesariamente tienen que sentir, pero uno le pregunta. Me empezó con un dolor del codo, un jalón, pero que duele. ¿Y te está doliendo más? ¿O fue como un momento? No, como que está ahí, pero es como un dolor. Ok. A ella le empezó un dolor en el codo y en la mano desde el momento que oramos por el colchón y por el hombro. Entonces seguimos orando por el codo y por la mano, porque se está moviendo el dolor. De repente es el dolor que está saliendo o que tal vez había secuelas en esta parte de lo que le pasó en el hombro. Entonces empiezan a manifestar esas cosas. Voy a orar ahora por el resto de tu mano, ¿ok? Padre, gracias por lo que estás haciendo en este momento. Siempre hay que bendecir lo que el Padre hace. Padre, bendecimos lo que estás haciendo. Venimos ordenando nuevamente sobre todo el brazo de Paula en este momento, toda consecuencia o efecto secundario en sus articulaciones, en sus ligamentos, en sus nervios, en sus huesos. Quiebro el poder del trauma que se extendió desde su hombro hasta su mano en este momento en el nombre de Jesús. Quiebro el poder del dolor y le ordeno al espíritu de dolor irse ahora de esta mano en el nombre de Jesús. Fuera por el poder del Espíritu de Dios. Quiebro tu poder y te ordeno que te largas de este cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Pone la manita extendida. Fuera. Quiebro tu poder ahora. Estoy sintiendo como orar en una dirección donde del hombro a la mano, pasarle mi mano. ¿Estás sintiendo algo o qué pasó? Alivio, pero después de esa vez, digamos, yo a la hora de
no lo podía hacer hasta el día de hoy. No lo podías. Lo voy a tratar de hacer con la derecha. Entonces voy a tratar de hacer, porque no tengo dolor. Tenías dolor y oramos y se te quitó, ahorita. O sea, el dolor lo tenía aquí y ahorita no lo sí. O sea, ¿se acuerda que yo le dije aquí, aquí y verdad? Yo no comenté que yo no podía hacer eso con esta mano, Ok. ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacerlo. Todavía no puedo. Todavía no puedes, no importa. Sin embargo, sí se te quitaron los dolores cuando empezamos a orar por este hombro. Sí. ¿Cuáles dolores se te quitaron? No, Tangiblemente ahorita. ¿O qué está pasando? el dolor que me empezó a sentir aquí, digamos, ahorita no lo siento. Como que se fue. Se fue. Ajá. Ok. Nada más. Nada más. Ok. El izquierdo sigue igual. No, el izquierdo sí se me alivió el dolor que estaba sintiendo. Ok. Y yo le dije que tenía 6. Ajá. Y es que me duele. Ese sí era tangible, o sea, yo tenía 6. Y digamos que como era una lesión vieja, o sea, no sé, en el momento que usted me hizo la entrevista, yo no le dije, ay, yo no puedo hacer esto en mi espalda. Yo nada más me acordé que esto era una lesión vieja, ¿verdad? Así como me dolía. En el instante, cuando yo me senté aquí, no tenía dolor, nada más yo sé que yo no podía hacer esto, digamos, en mi espalda. Ajá. Pero yo vine con dolor aquí, y ese dolor aquí, ahorita en este instante, Del 1 al 10. puedo decir que no, o sea, De 6 ya no, ya no, cero. sí, ya no tengo el dolor acá. Es como un 0. Sí. Como un 1. No, como 0. Ajá, no, Ok. no, en ese instante no tengo dolor. Ahora levántate y hace las pruebas con de dolores, pruebas de dolores. Pero me dolía mucho, no tengo dolor en el dedo. A mí en este momento me está doliendo este dedo. Disculpen que lo haga así, ¿verdad? Pero es por el concepto que tenemos de lo que nos han enseñado, pero esto me está doliendo a mí. Interesante. Entonces hay que prestarle atención a ver si es una palabra de conocimiento o es meramente de, pues, me está doliendo. Tengo como un 2 o Leve un dolor en 3. este. Ajá, Ok. Queda como un 2. ¿Te dolía otro? No, cuando yo vine me dolía. Ese. Ok. Bueno, vamos a orar otra vez y probar. Y no puedo. No hay ni siquiera un avance moviendo tu mano para atrás. Es que la limitación es así, Ajá. yo no puedo. Pero ya durante mucho tiempo yo les digo a ellas, rásquenme. Yo no puedo. Ok. Yo no puedo hacer esto con esto y aquí donde el trato me duele, yo no puedo. Ok, entonces vamos a orar por la derecha. Quédate de pie, porfis. Vamos a orar por la derecha para que el Señor te dé fuerza en los músculos que has dejado de usar. Y ahorita que traté, me volvió el dolor en el codo. Ok, O sea, si trato de rascarme, me da el dolor. ok, entonces vamos a orar de nuevo. Padre, que oramos el poder del dolor en todos estos músculos en Paula y en todas las articulaciones, nervios. Salen ahora todo dolor de este brazo y de esta espalda. Toda conexión que haya entre su brazo y su espalda, quiebro su poder de toda falta de movilidad, debilidad y dolor. Quiebro el poder de la falta de movilidad o de la movilidad completa en este brazo para atrás, en el nombre de Jesús. Voy a orar de una vez por... ¿Te sigue molestando? Ok. Cuando usted oró, me acordé que el día que hice eso,